Casi digo buenos días, buenas noches para todos. Ya la costumbre de predicar en las mañanas los domingos. Vamos a ir directamente a la palabra, al libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer desde el 22 al 25. Al final tenemos un detalle para los que vinieron. Entonces, para que no se vaya a ir apenas termine la reunión, sino para que espere un momento ahí en su sillita. ¿Listo? Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 al 25 es lo que vamos a mirar hoy. Venimos hablando de varios sermones. Hace 5 días, no 8, hablamos de el regalo más grande que es la redención. Gracias. Entonces hoy vamos a hablar de otro proceso que sigue ahí donde vamos en el libro de Pedro. Vamos a leer versículos 22 al 25. Dice así la palabra. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos a unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Padre, hoy queremos darte gracias por esta noche, Señor. Gracias por cada persona que está en este lugar. Tú les trajiste, Señor, para escuchar tu voz. Por eso que sea tu voz hablando a través del predicador, Señor. Quita toda distracción de nuestra mente. Aquieta nuestra alma, Señor. Y bendícenos esta noche como iglesia. Que la obra de tu Espíritu, Señor, sea evidente en este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar de una pregunta. El tema es una pregunta. ¿Conoces el modelo del amor perfecto? Es la pregunta. ¿Conoces el modelo del amor perfecto? Y pues nada mejor para hablar en esta fecha, a vísperas de la Navidad, mañana 24 de diciembre, que hablar del amor. Pero no vamos a hablar del amor de una manera común y corriente, porque no vamos a hablar de cualquier amor. Vamos a hablar del amor de Dios. Realmente ese es el regalo que vimos hace 8 días. La redención es por amor, pero también es el modelo de amor perfecto. Hace años entendí que todo el mundo busca el amor, todo el mundo en la tierra. El bebé que nace busca, ¿qué busca? La mamá. Lo primero que él busca es el contacto. ¿Para qué? Para comer y para dormir. No busca para más, es para eso, para comer y dormir. Él viene con hambre y él desea ese vínculo con quién primero, con la mamá. Es lo primero que él busca. Cuando vamos creciendo en una familia nos damos cuenta que amamos a nuestros padres. Los hijos aprenden a darse cuenta que independiente de los errores que los padres cometen, siempre son nuestros padres. Como padres también nos damos cuenta que amamos a nuestros hijos y el mundo está girando siempre alrededor de esa palabra, ¿qué? Amor. Pero para comprenderlo mejor, podríamos decir que hay un amor perfecto en Dios que nos ayudaría a amar mejor a las personas, a amar mejor a mi esposa, a ser un mejor padre, a ser un mejor esposo. Y para ello tenemos que conocer ese modelo que está en la Escritura. El amor perfecto es aquel que lo entregó todo. Es un amor que no cambia. Es un amor que no es egoísta. Es el amor de 1 Corintios 13. Es el amor que no nos dejará perder, sino que actuará en nosotros precisamente por amor. Usted está aquí esta noche por eso. Si no, usted no estuviera aquí. Por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Vamos a ilustrarlo con una historia de la vida real, que a veces las historias nos ayudan a entender más estos conceptos que son tan difíciles, porque no es nada fácil hablar del amor de Dios.
Sucedió en el comienzo del siglo XX, es una historia de la vida real. Un día, cuando un ingeniero trabajaba sobre un andamio en un tercer piso, el ingeniero tropezó y cayó en tierra, lo que parecía ser el final de su vida. Justo abajo donde él estaba trabajando había un obrero, el cual se dio cuenta de la caída del ingeniero, pero como cualquier persona lo haría, sería quitarse, pero él no se quitó. Él sabía lo que iba a pasar, él sabía que recibir el peso de ese cuerpo quizás lo podría matar, pero él no se movió, al contrario, él se ciñó. ¿Se acuerdan de ceñirse? Se puso firme su cuerpo para recibir el cuerpo del ingeniero y recibir todo el golpe de esa caída a través del cuerpo del ingeniero. El resultado de esto, escuche, fue que el obrero quedó muy herido, mientras que el ingeniero recibió heridas leves, o sea que lo amortiguó para que el ingeniero quizás no muriera. La brutal coalición fracturó casi todos los huesos del obrero y quedó discapacitado de por vida. Quedó discapacitado, nunca pudo volver a trabajar, nada. Años más tarde, un periodista le preguntó al antiguo obrero de ese tiempo cómo lo había tratado el ingeniero después del accidente. Y el discapacitado contestó: me dio la mitad de todo lo que posee, incluso una participación en su negocio. Constantemente se preocupa por mis necesidades y nunca permite que yo carezca de algo. Casi todos los días me da una muestra de agradecimiento y amor. ¿Por qué? Porque le salvó la vida. Algunos creyentes, a diferencia del agradecido ingeniero, olvidan que un día un inocente entregó su vida para salvarle y dejan de dar muestras de agradecimiento y de amor hacia su Señor y Salvador. Si nosotros entendiéramos lo que realmente sucedió allí, en la cruz del Calvario, todos los días, le daríamos una muestra de nuestro amor, de nuestro agradecimiento. ¿Qué tal la historia? Bueno, es de la vida real, es algo que sucedió. No hay actitud que muestre más el amor, escuche, más que el agradecimiento, de lo cual carecen muchos que se llaman cristianos. En este pasaje se plantean 4 preguntas básicas que el texto contesta, para explicar ese amor sobrenatural que Dios nos ha dado. Entonces vamos a resolverlo en 4 preguntas, las respuestas a esa primera pregunta, la pregunta principal. ¿Conoces el modelo del amor perfecto? Y hay 4 preguntas que los versículos nos dan y que vamos a responder a través de la enseñanza de hoy. Entonces vamos a ver lo primero, y es: ¿cuándo están habilitados los creyentes para amar? ¿Cuándo? Pusimos una Biblia, una cruz y un corazón, ¿sí lo ve ahí? Porque ese es el todo de la vida de un ser humano que quiera conocer el amor. Hay una gran lucha en este tiempo, sobre todo ahora, por diferenciar qué es amor y qué no es amor, sobre todo en los jóvenes, en las jovencitas, porque lo basamos en lo que sentimos. Entonces el muchacho me parece atractivo o agradable, o no sé cómo le llaman ahora, simpático, churro, como sea, y entonces me mueve mariposas en el estómago. ¿Sí todavía sucederá eso? Claro, sí. Y entonces decimos que eso es ¿qué? Amor. O simplemente hay algo agradable que no logro entender qué es hacia esa otra persona del sexo opuesto y pensamos que eso es el amor. Pero como vamos a hablar de un amor perfecto, tenemos que centrarnos en el amor de Dios. ¿Cuándo están habilitados los creyentes para amar? Y eso está en el versículo 22a. Vamos a desglosar el versículo 22 en 3 partes. Vamos a leer la primera parte. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. La Biblia es clara en recalcar constantemente que el ser humano sin Dios no está en la capacidad de amar. Podríamos pensar que eso no es cierto cuando miramos a nuestro alrededor y vemos personas que parecen vivir mejor que los creyentes sin Dios,
Pero precisamente es ahí donde está el asunto. Y es que no puede existir la expresión del amor verdadero si no conocemos la fuente de ese amor, y esa fuente está solo en Dios. Pueden ser deseos, escuche, pueden ser pasiones, pueden ser emociones, pueden ser un gusto pasajero, puede ser un capricho. Todo eso puede parecer ¿qué? Amor, pero en realidad no es amor. Es parte de mi vida, es parte de lo que yo siento. Y el amor bíblicamente no es un sentimiento. El amor bíblicamente es alguien, Dios. Y ese alguien tiene que primero darme ¿qué? Amor, para yo poder amar correctamente. Yo creo que todos nosotros empezamos amando incorrectamente en cualquier relación. Es más, inclusive los padres pueden amar incorrectamente a sus hijos. La pareja puede amar incorrectamente a su cónyuge y los hijos pueden amar incorrectamente al padre. ¿Todo por qué? Por el desconocimiento de Dios. Miremos varios versículos que están acá. Juan 5:42. Juan 5:42 dice: mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Está hablando el Señor Jesucristo. Y Él dice que Él conoce a los hombres, que Él conoce a las personas. Y dice que yo os conozco que no tenéis ¿qué? Amor de Dios en vosotros. Primera de Juan 2:9. Váyase a Primera de Juan, que está ahí adelante de Pedro. Primera de Juan 2:9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía ¿en qué? En tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz, y el que no, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Versículo 11 de ahí mismo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado ¿qué? Los ojos. Todos estos versículos hablan del amor y del desconocimiento del amor, y aseguran que nadie en la tierra puede amar correctamente a otra persona, no importa qué relación sea, si no conoce ¿qué? A Dios, si no conoce el amor de Dios primeramente. Primera de Juan 3:10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios. Este es más duro. ¿Y los hijos de quién? Del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Todo el que no hace justicia, es decir, el que es injusto con los demás, el que es injusto con las personas. Fue en la salvación que los creyentes recibieron la capacidad de demostrar amor. ¿Cuándo están habilitados los creyentes para amar? Desde el día que nacen de nuevo. Desde ese día están habilitados. No lo va a recibir en una administración, no es que se encierre a ayunar y Dios le va a regalar el amor, no. Desde ese día está habilitado. Es decir, le dieron el permiso, le dieron la capacidad, le dieron la manera, la forma para que aprenda a amar a las personas, al prójimo. Surge la pregunta, ¿no? ¿Por qué no sucede? ¿Por qué no pasa? Porque no permanecemos en la verdad. Esto está enlazado con el tema anterior, que fue el momento de la redención. Dice que en el momento de la redención nuestras almas son purificadas para poder obedecer a la verdad. Voy a explicar esa frase muy bien. Mire lo que dice Primera de Pedro, vuelva al texto, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado ¿qué? Vuestras almas por la obediencia a la verdad. No se vaya a perder aquí, porque si usted entiende esto, quizás su manera de amar a las personas cambie a partir de este tiempo. Voy a explicarle esa frase. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. El amor verdadero solo proviene de Dios, no hay otra fuente. Cualquier otra fuente está manchada por la humanidad, por los intereses personales. Ya les expliqué: deseos, pasiones, anhelos, sueños, todo eso. Entonces, el texto es claro, dice que
purificar vuestras almas por la obediencia. Solo un corazón puro puede ¿qué? Amar realmente a otra persona, porque no tiene nada sucio, nada pecaminoso interno que le impida amar a esa otra persona. Pero dice, ¿cómo se logra esa purificación? ¿Cómo se logra? Por la obediencia. Uno cree que se logra porque uno se esfuerza y es buena gente con esa persona. No, por la obediencia a lo que Dios ha establecido. La palabra purificar se refiere a la acción que Dios hizo al limpiar nuestros pecados pasados y que nos da la capacidad de obedecer. Vamos a leerlo en un versículo, en Ezequiel 36. Ezequiel 36 y versículo 25 y 27. Si un día quiero explicarle a alguien el nuevo nacimiento en el Antiguo Testamento, ese es el pasaje preciso. Si de pronto alguien le dice, yo no creo sino en el Nuevo Testamento, dígale, no, en el Antiguo Testamento también está la verdad. Y esa palabra es muy bonita, mire lo que dice. Esparciré sobre vosotros, ¿qué? Agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ahí se refiere a todo lo que eran nuestros pecados pasados. Y luego dice, os daré corazón de nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros, ¿qué? Mi espíritu, en mayúscula, el Espíritu Santo. Mire para qué. Haré, no dice que es algo que va a pasar después. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis, ¿qué? Por obras. Obediencia. Esa obediencia es la que habla Pedro, que purifica un corazón. Esa purificación me lleva a amar sin miedo. Hay un miedo a amar en la pareja. Hay un miedo a amar abiertamente a las personas, porque nuestro concepto de amor está viciado. La purificación es una obra divina y es imposible que el hombre se purifique por más buenas obras que haga. Usted no se puede purificar a no ser que haya nacido de nuevo. Cuando usted ha nacido de nuevo, ¿cuándo se puede purificar? Todos los días. De hecho, en su oración incluya esa parte. Dígale, Señor, purifica mi corazón. Purifica mi vida. Si quiere, cierre la puerta, David, por favor. Y entra. Purifica mi vida. ¿Para qué? Para no tener cosas que estorben. ¿Usted tomaría un vaso de agua sucia cuando sabe que es sucia? No, lo contamina, ¿cierto? Lo daña. Igual pasa con el amor. El amor no se puede conocer a través de nuestras obras, tiene que ser conocido a través de Dios. El apóstol nos dice que esa purificación, ¿cómo se da y qué debemos hacer? Y se refiere a la obediencia, lo cual se enlaza con lo que hablamos la semana pasada acerca de la fe. Si usted dice que cree en Dios, debe obedecer. Y si no, su fe no es una fe ¿qué? Verdadera. Solo obedecemos cuando creemos y creemos cuando nuestra fe es verdadera, cuando esa fe no es fingida. Esa obediencia nos hace cada día más puros delante de Dios. Esa obediencia es posible mediante el Espíritu que vive en nosotros, lo cual debe quebrantar todo orgullo humano. Entonces, usted obedece porque el Espíritu Santo vive ¿dónde? En su corazón. Y Él lo impulsa ¿a qué? A obedecer. ¿Por qué lo impulsa a obedecer? Porque Él quiere revelar algo mayor, es el amor. Y en la medida en que usted más obedece, más se purifica el corazón. ¿Por qué? Menos rebeldía, menos desobediencia, menos orgullo, menos egoísmo, menos maldad, porque se está alineando poco a poco ¿a quién? A la voluntad de Dios. Vamos a ver lo segundo para seguir entendiendo esta parte. ¿A quiénes deben amar los creyentes? La parte B del versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, dice, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. ¿El amor qué? Fraternal no fingido. En este punto debemos remitirnos a las Escrituras. El apóstol Pablo nos habla en Gálatas 6:10, vamos allá para completar este punto.
Gálatas 6:10 dice así: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia ¿de qué? De la fe. ¿A quién deben amar los creyentes? A todo el mundo, escucha, ahí dice el texto de Gálatas 6:10, pero mayormente ¿a quién? A los hermanos en la fe, a la familia de la fe. Por ejemplo, hoy debería haber más personas, vinieron muy poquitas personas. Eso no es que estén trabajando todos, no es que no puedan venir, es que muchos ya están ocupados en sus propias vidas, muchos ya se desconectan en esta época de la iglesia, muchos no entienden la importancia de congregarse en una fecha como esta, que alimenta el corazón. Quizás lo guarda uno de muchas cosas en estos días que vienen, pero aún así tenemos que amar a esos creyentes, porque dice: ¿a quién se debe amar? ¿A quiénes deben amar los creyentes? A todos, pero mayormente ¿a quiénes? A la familia de la fe. Pablo y Pedro, que son los que estamos citando ahí, conocen muy bien la hipocresía. Pedro fue un hipócrita cuando negó a Jesús. Tú eres de esos. Tú caminas igual a ellos y tú hablas igual a ellos. No, yo no los conozco, yo no sé quiénes son. Dice la Biblia en los evangelios que él maldijo en algún momento. No todos los evangelios dicen eso. Uno solo evangelio dice que él ¿qué? Maldijo. Él fue hipócrita, él negó a Jesús, y Pablo era más hipócrita porque era fariseo de fariseos, escriba, se la daba de muy santo y mataba ¿a quién? A los cristianos. Los dos conocen muy bien el término hipocresía, por eso ambos usan palabras similares para hablar del amor fraternal y hablando de que el amor debe ser sin fingimiento, porque si hay algo difícil de saber en la iglesia, escuche, y en la vida de las personas que asisten, es quién ama verdaderamente y quién realmente es un creyente nacido de nuevo. Eso es difícil de saber. Se confía que la gente que asiste a la iglesia toda va a ir a la eternidad, pero es muy difícil saberlo, digamos, asegurarlo, es muy difícil. El término fraternal, creo que lo pusieron ahí en la diapositiva, ¿sí? Griego, para fraternal, el griego es Filadelfia, del cual viene la palabra filius, que es el amor fraternal, es el amor entre hermanos. Y la palabra para fingido es anupokritón, que es sin hipocresía. Es decir, el amor verdadero que se debe dar entre los hermanos creyentes es sin hipocresía. No puede ser un amor fingido, no puede ser un amor que solo espera que hagan algo por nosotros, pero no hace nada por el cuerpo de Cristo. El amor fraternal es el amor de hermanos, es el amor en el cual debe haber sinceridad. Por eso es difícil, escuche, que una relación funcione cuando no hay transparencia. Cuando las personas esconden pecados, cuando murmuran, cuando critican, cuando son chismosos, cuando no aman a Dios y su iglesia con sinceridad, hay fisuras para trabajar. El crecimiento de una iglesia puede demorar años. O sea, un verdadero crecimiento, me refiero, no numérico, sino maduro, de creyentes que son maduros, que van a ir a la eternidad, que toman sabias decisiones, que ponen a Dios siempre en todas las cosas. ¿Por qué? Porque hay muchas fisuras en el carácter y tienen que ver con la falta de obediencia. Como no hay obediencia, no hay purificación. Como no hay purificación, no puedo amar correctamente desde Dios en adelante. No lo puedo amar correctamente. Tengo luchas. A veces lo veo como un tirano, otras veces lo veo como un juez, otras veces lo veo como Chuchito, otras veces lo veo como mi pana, ¿sí? Entonces no tengo una idea clara de quién es Dios. Y pocas veces tengo la confianza para acercarme a Él porque mi corazón no ha sido verdaderamente purificado. Lo tercero, ¿cómo deben amar los creyentes? Entonces ya vimos cuándo están habilitados, a quiénes deben amar. Ahora vamos a mirar cómo deben amar los creyentes. Y en la parte última del versículo 22, amaos unos a otros, ¿qué? Entrañablemente de corazón puro. Vuelve y pone el requisito de corazón, ¿qué? Puro. Ahí hay una definición
muy buena, la quisimos poner porque es muy interesante. La mejor forma de definir el amor es ir al original. ¿Cuántos conocieron un álbum que decía Amores? Hace muchos años. Los jóvenes no estaban ahí. Era un álbum, venían calcamonías y decía amores, tomar de la mano al otro, amores, compartir el tiempo con no sé quién, amores, dar un regalo, amores y amores, decía eso. Pero el término amor tiene tres significados, pero hoy solo vamos a ver uno. El amor es el amor ágape o agapao. Ahí está el amor filius, que es el mismo de Filadelfia, que ese es el amor familiar. Usted ama a su mamá, usted ama a sus hijos en el amor que filius. Y el amor eros es el amor de la pareja, el amor sexual entre una pareja casada se llama amor que eros, el erotismo, la pasión, los deseos son permitidos. Está el amor filius y está el amor que agapao o ágape. Y me gusta la definición, fue lo que más me gustó. Expresa el tipo ideal de amor, el cual es ejercido por voluntad, ¿sí ve? Voluntad, no obligado, no por emoción y que no lo determina la belleza o lo apetecible del objeto, sino la noble intención de aquel que ama. O sea, usted no puede amar a su esposa o a su esposo solo por lo físico, que eso es un error. Obvio que es importante, ¿no? No va a conseguir tampoco lo peor. O sea, no, es importante que haya un agrado, que a usted le guste, le agrade algo de esa persona, ¿sí? Pero no es lo más importante. Ahora, no es por las emociones, por lo que me haga sentir. No, me gusta la frase que dice que no lo determina que la belleza o lo apetecible del objeto, sino la noble intención de aquel que ama. ¿En qué se basa esa definición? En Dios. Dios ama seres terribles. Usted dirá, ¿y dónde están? En las iglesias estamos. Ama pecadores, ama mentirosos, ama gente con lujuria, gente que chismosea, ama gente que no ora, ama gente que no lee la Biblia, ama y ama y ama y ama. Entonces su amor no está basado en la belleza, ¿sí ve? Porque creo que si fuera por eso no nos podría amar. Si hablamos del físico, usted no puede imaginarse cómo puede ser Dios de hermoso comparado a los seres humanos. Hay gente que se cree el más, mejor dicho, usted no sabe quién soy yo, algo así, o sea, ¿sí? Pero esa belleza es temporal. Todo se cae, dicen por ahí, todo se acaba en la vida, ¿sí? Todo se va deteriorando. Entonces imagínense que Dios ame a alguien porque es simpático o bonita o atractivo y a los 20 y a los 60 entonces. ¿Sí ve la diferencia? Dios no ama así. Dios no ama así. Dios ama de una manera muy diferente. Dice que es ejercido por voluntad. Dios decidió amarnos voluntariamente, nada lo obliga a amarnos. Él está en toda la libertad de decir, ya no los quiero amar. Nunca lo hará, tranquilos. Bueno, ¿por qué? Porque Él no cambia, porque lo que Él ha dicho lo va a hacer. La palabra entrañablemente que usa el texto ahí, si la ve en griego, ektenos, es un término fisiológico, esto me sorprendió. Significa estirar hasta el máximo límite la capacidad de un músculo. Amar entrañablemente es estirar hasta el límite lo que uno es darle a la otra persona lo máximo. En este caso, ¿a quién? A Dios. Es darle al Dios que ama todo, darle nosotros también ¿qué? Todo. Eso es amar a Dios entrañablemente. Yo no sabía que era un término fisiológico que se usa en esa parte. La palabra significa hacer algo de manera intensa, alcanzar la máxima extensión de algo, ser ferviente. Y hay dos versículos donde se usa esa palabra y nos van a sorprender. Entrañablemente. Lucas 22, 44. Lucas 22, 44.
estando en agonía oraba más intensamente, eso es entrañablemente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahí está lo entrañable de Jesús. Él oraba como entrañablemente, hasta el límite. Ese día llevó su alma hasta el límite, y no solo su alma, sino que su cuerpo. Dicen que físicamente una persona puede sudar gotas de sangre en un momento de angustia y de dolor, y en un momento de desesperación puede que se le salga la sangre por los poros porque el cuerpo se tensiona demasiado. Él llevó su oración, se rompen los vasos de la tensión, de la fuerza. Entonces imagínense la agonía con la cual él oraba. Sus músculos, hablando físicamente, porque ese es un término fisiológico, sus músculos estaban tan metidos, su postura quizás en la tierra, arrodillado, orando, clamando, diciéndole: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. No sé si usted ha sentido dolor cuando ora, físico, que le duela aquí, las entrañas, esto. ¿Entrañable viene de qué? De entrañas, de este músculo que se contiene acá y que usted siente que le duele ahí. Eso es. Es como cuando le dan una noticia a alguien que murió, un ser que ama demasiado. Es como si se le destemplara todo esto. O la misma sensación cuando usted lo van a asaltar. Eso es angustia total. Se le baja todo, ¿no? Usted queda ahí. El que lo ha vivido lo sabe. Es una sensación. Pero no lo aplicamos nosotros a la vida de la oración, a la vida como creyentes. La palabra entrañable entonces significa eso, y así debemos amar los creyentes. Creo que estamos un poquito lejos, ¿no?, de ese amor, pero al menos lo estamos conociendo, al menos estamos escuchando que hay una manera correcta de amar, de interesarme. El próximo año debe haber una meta en su corazón, personal. No es para que usted la divulgue, para que usted le cuente a todo el mundo, pero por lo menos que usted diga: tengo una meta. Yo tengo una meta y es esta. Es amar entrañablemente la vida que Dios me ha permitido tener de servicio hacia la iglesia. Yo estoy convencido que la iglesia necesita crecer y madurar, y que si no crece y no madura, nos falta ¿qué? Oración. Nos falta esto, ese amor entrañable. Si usted ora por su hijo que está en el mundo o perdido, el que ora realmente por ellos, ora con el dolor del corazón y entrañablemente. Pero esa oración debería ser así ¿por quién? Por todos, por Colombia, por el gobierno, por la tierra, por la necesidad de este mundo que está perdido. Debería ser ¿qué? Entrañablemente. El amor de Dios no se basa en lo que hagan o no hagan los demás, se basa únicamente en lo que hay en su corazón. Así debe ser el corazón del creyente. Nosotros amamos la obra. No importa si a veces funciona o no funciona. Nuestra tarea es seguir, es perseverar, es no desmayar. ¿Por qué? Porque habrá un remanente, dice la Biblia, habrá un pastor. Porque en unos años otras personas estarán y vendrán y necesitarán un lugar donde aprender la palabra. Quizás algunos conocidos suyos, usted no sabe si el día de mañana van a estar sentados en la misma iglesia. Y si no es así, entonces falta ¿qué? Amor. No hay un amor verdadero. Pedro está usando las palabras que usó el Señor Jesucristo la noche de la traición. Juan 13:34. Juan 13:34. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también ¿qué? Os améis unos a otros. La noche que fue traicionado le dijo ese mandamiento a los discípulos. Hubiera dicho que se vayan para quién sabe dónde, ¿sí? Porque me van a abandonar, me van a dejar solo, apenas me cojan ustedes van a huir y me van a abandonar. Pero al contrario, él dice: les voy a dar un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros, como dice, como quién, como Él nos ha amado. ¿Cuántos quieren conocer realmente el amor de Dios? ¿Para qué?
Es la pregunta, ¿no? Para amar a otros. Ese es el vacío, ese es el hueco, digamos así. Yo diría que un cráter que hay en la sociedad constantemente. El no poder amar, escuche, es frustrante cuando yo quiero amar a alguien y no puedo. Eso es muy frustrante. ¿Por qué? Porque no lo tengo. No puedo, o sea, quiero, claro. Mire, si usted hace una encuesta, todos los seres humanos, todos, quisieran amar a un grupo cerrado de personas que son los suyos. Su papá, su mamá, sus hermanos o en otros casos el novio, la novia, X o Y. Pero son personas que cercanas. Queremos amarlos. La pregunta es si podemos amarlos a la manera correcta. Hagamos una parte en este punto antes de terminar el otro punto que sigue, para aclarar algo muy importante y lo que algunos piensan que es amor. Y esperan eso de los demás, pero no hacen nada para que sus corazones sean purificados y someterse a la obediencia a la palabra de Dios. Entonces voy a leer varias cosas que no son amor, para que usted entienda que no es amor. Escuche, amar no es darle cosas a los demás. ¿Cómo así? Estamos en diciembre, ¿sí? El arbolito ya está lleno, ¿sí? Es una temporada, en 8 días, casi en 10 días menos. En 9 días ya pasó, listo, se acabó. El regalo se gastó, por muy bueno que sea. ¿Y la relación continuó o no continuó? ¿Se sigue amando a la misma persona o cada vez tiene que darle un regalo para mostrarle que lo ama? El amor no es dar cosas. En este caso de la iglesia, hablamos de la iglesia, ayudas financieras, repartir mercados, préstamos de dinero. Escuchen, mucho menos a personas que no hacen parte de la iglesia. Si alguien de la iglesia que es fiel, que es una persona que sirve, que persevera, que permanece, que está en la verdad, y esa persona quizás tiene una necesidad y con toda su humildad puede pedir ayuda, se le puede brindar, porque es una persona que está sirviendo, que hace parte de la iglesia, pero a desconocidos no se les puede ayudar como la gente cree. Eso se llama asistencialismo. ¿Y el asistencialismo qué hace? Nada. Yo le doy comida a los indigentes, con mi esposa lo ha visto. A veces estoy en algún lado y llega un muchacho sucio, vuelto nada, le digo, ¿quiere tomarse una sopa? ¿Quiere un pan? Sí, está listo, ya. Eso se llama misericordia. Pero yo estoy convencido que en la tarde él sigue siendo el mismo después de que se tome la sopa. Que eso no cambia nada su mente, su corazón, nada, nada. Que si es un drogadicto él va a ir a consumir lleno. Antes consumía con hambre, ahora consume ¿qué? Lleno. ¿Sí ve tan diferente? Entonces eso no es amor, eso son obras. ¿Se deben hacer? Sí, si quiere hacerlas, hágalas. No hay problema. La iglesia no tiene problema con eso. Usted las puede hacer. Pero es que usted tenga el concepto claro que eso no hace parte del amor que la Biblia enseña. Dice que el evangelio es contrario a la mente humana. Por eso la mente humana debe ser quebrantada, sujeta a la escritura y pensamientos cautivos a la obediencia. Amar no es solidarizarse con todo aquel que vive en pecado, eso no es amar. Al contrario, amarle es decirle la verdad, porque la verdad ¿qué? Lo hace libre, porque la verdad le puede quizás dar una esperanza, decir, hay esperanza para mi problema, a costo de que usted no agrade o a costo de que el otro se sienta herido, menospreciado, rechazado, pero es la verdad unida a ese amor verdadero la que puede traer libertad a esa persona. Entonces amar no es pobrecito o pobrecita, es que nadie entiende el trasfondo de esa vida, es que nadie sabe cuánto ha sufrido esa muchacha o ese muchacho y por eso está así. Eso no es amar, porque no es solidarizarse. Escuche, el evangelio nos hiere para sanarnos. ¿Cómo se saca la infección de una herida? Todos saben. ¿Qué hay que hacer? Abrirla y echarle algo que le arda, tiner, alcohol, cualquier cosa, o sea, sí. Desinfectarla. Yo nombro esas cosas porque cuando yo me corto en mi trabajo, que es constante cuando trabajo, entonces me echo tiner y todo eso, o sea, de una, y eso arde y ya, y duele, pero yo sé que no me va a hacer daño y ya, me sana, me quema.
¿Sabe cómo es lo más efectivo? Quemarse, pero uno no llega hasta allá, ¿sí? Porque la herida apenas se quema, cauteriza. Eso, el evangelio hace eso, herir para sanar. El evangelio no te suaviza las heridas, el evangelio te las abre para que las veas, para que las sientas, para que digas, tengo una necesidad en mi alma y en mi corazón del amor de Dios. Amar no es evitar problemas y crisis. Este me gusta mucho. El amor crea crisis, porque el amor es sufrido. Esconder cosas en las relaciones es no amar sinceramente. Les repito, amar no es evitar problemas y crisis. El amor crea crisis. El Señor vino a crear una crisis en los hogares. ¿No lo ha leído en Mateo? Habrán 2 contra 3 en una casa por causa de mí. Por causa del evangelio hay 2 contra 3. La nuera contra la suegra, el padre contra los hijos, la madre contra los hijos contra los padres. ¿A causa de qué? Del evangelio. El amor crea ¿qué? Crisis. Si una mujer, escuche esto, si una mujer se casa, le voy a poner un ejemplo literal para que vea que no miento. Si una mujer se casa y el hombre le pega y ella no le crea una crisis, le pega toda la vida. Tiene que crearle la crisis de una vez. Nos separamos, esto se acaba, usted me respeta y nunca me vuelve a pegar. Y si no, usted no puede estar conmigo. Eso es una crisis seria. ¿Sí me explico? El hijo que inicia las drogas tiene que ver una crisis seria porque lo ama. Aquí no, en mi casa no. Y si tiene que irse, se tiene que ir. Eso es una crisis seria, ¿sí? Pero a eso le tenemos ¿qué? Miedo, porque no, creemos que no funciona, porque el mundo nos ha enseñado otra cosa. Amar no es hablar del amor y citar versículos sobre el amor, por favor, cuando soy egoísta con otros que están sin Dios. El evangelio Dios lo da a sus hijos para compartirlo, para que otros hijos de Dios lleguen a la salvación por gracia. El amor es eso. El amor verdadero, escuche, quebranta el corazón. El amor es decirle a alguien no, cuando tú puedes hacerlo, pero lo haces porque lo amas, para que él avance en su proceso y aprenda ¿qué? A madurar, a crecer. Amor, decir no, también es amar. Cuando una mujer, el hombre le pide la relación sexual y dice no, lo está amando realmente. ¿Sí me explico? Es al contrario. ¿Por qué? Porque le está mostrando que es una persona seria. Le dice, no, yo no soy así. No puedo tener relaciones con usted, lo siento. Lo ama de verdad. El hombre que ama a una mujer de verdad desde el noviazgo, espera. Porque la ama, la respeta, la valora. Él dice, no, no porque ella es muy valiosa para mí. No hay afán. Voy a esperar en el tiempo perfecto. Los creyentes aman mejor cuando conocen a Dios. Si no lo conocen, difícilmente manifiestan el amor verdadero, y lo que harán serán manifestaciones de un amor que alimenta su propia carne. Escuche, ¿cómo se llama en la medicina? Los paliativos, ¿sí? ¿Qué son los paliativos? Los que le dan a alguien para curarle algo falsamente, ¿sí? Para algo así. Entonces, ¿qué hace la gente en esta época, por ejemplo? Vamos a ponerlo en esta época que usted lo ve, ojalá no lo viva, pero usted lo ve constantemente. ¿Qué hace la gente? ¿Le pagan? Escuche. Va y compra los regalos para los hijos, para la familia, y luego se va a emborracharse, ¿sí? Eso es lo típico, normal. Ya hice mi deber, ya amé con esas cositas, ya amé a mis hijos, ya amé a mi familia. Ay, lo de la cena y todo eso, listo, ya amé. Pero no amo realmente, no es un amor verdadero. Si los amara, entonces no solo daría eso, sino comparto con ellos. Pero muchos no están en ese momento tan importante a la hora precisa cuando es la Navidad. Lo que decía mi esposa, la Navidad, ¿qué es? Nacimiento, natividad. La Navidad es un tiempo para los creyentes de estar en familia, no más. No hay nada más mejor que estar en familia. Algunas iglesias son legalistas en decir que no se celebre la Navidad, pero hay razones bíblicas para celebrarlas, porque se está conmemorando el nacimiento del Mesías, no más, casi nada.
Se está diciendo que Emmanuel, Dios con nosotros, está entre nosotros. Y es Cristo. Cerremos aquí la última parte. ¿Por qué deberían amar los creyentes? ¿Por qué deberían amar los creyentes? Versículo 23 al 25 de Primera de Pedro, capítulo 1. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vimos cuando están habilitados los creyentes para amar, vimos a quienes pueden amar los creyentes y vimos también que son tres. ¿Cuál es la otra? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Y cómo? ¿Cuándo están habilitados? ¿A quién deben amar? ¿Y cómo deben amar? Ahora vamos a mirar por qué deben amar los creyentes. Y en el versículo 23 encontramos una palabra clave y es la palabra renacidos. Para entender que los creyentes deben amarse mutuamente porque es coherente con la nueva vida que han recibido. Es decir, todo el que ha nacido de Dios ama naturalmente, pero aprende a amar basado en lo que dijimos ahorita. Es decir, no ese tipo de amor pasivo, alcahueta, sino un amor que responsable. Un amor que está presto para ayudar. Un amor, mire, un amor que está dispuesto a que a usted no le caiga bien a esa persona y usted dice, no importa, pero tengo que decírselo. No importa que se moleste, no importa que no me vuelva a hablar, no importa si quizás se ofusque, pero tengo que decírselo. ¿Por qué? Porque me duele cómo está esa situación en esa vida. Ese es el amor que es verdadero y es coherente con el nuevo nacimiento. No hay que hacer esfuerzo para amar. Me gusta lo que dice el versículo 23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No es algo gravoso, no es una carga. Mire primera de Juan 5. Ahí adelante de unas hojitas que está ahí adelantico. Primero de Juan 5. Ahí dice, versículo 1 al 3. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, obediencia. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son ¿qué? Gravosos. Es decir, no son una carga. Amar no puede ser una carga para usted, debe ser algo natural. Así como el Padre puso una simiente incorruptible en la vida de Jesús, así Dios la pone en nosotros, una semilla incorruptible para poder amar. Todos los hombres nacen de una mujer y de un hombre, Jesús no. Jesús nació de una mujer y de Dios. Por eso la semilla no era corruptible. ¿Quién pone la semilla en la mujer? El hombre. Esa semilla es corruptible porque la pone un corrupto. Y esa semilla no funciona para que nazca un ser santo. Nace un ser ¿qué? Pecador. Por eso dice que somos renacidos no de una simiente corruptible, no de un hombre, sino de una incorruptible. ¿Cuál? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, si lo miramos bien, la palabra de Dios es ¿quién? Cristo. Juan 1:1 y Juan 1:14 para que lo entienda. Cuando entendí esos dos versículos, lo hice leyendo la Biblia un día. No me los enseñaron, no me los predicaron. Un día estaba leyendo y leí Juan 1:1 hace años. Decía en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y yo no entendía eso. Nuevo, hace unos 20 años. Y yo lo leía y volvía y lo leía y decía en el principio era el verbo. Es como un trabalenguas, ¿no? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y yo decía, pues, Señor, no entiendo. O sea, sí. Seguí leyendo hasta que llegué al 14. Y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne.
mágico, especial. Dije, ¿el verbo es quién? Jesús. En el principio era el verbo, léelo los dos seguidos. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Al leerlo los dos, es exactamente entendible que el verbo es quién, Jesucristo. Y el verbo es la palabra. Entonces Pedro está hablando de la palabra que no se corrompe, que no muere, que es quién, Cristo. Él es la palabra encarnada. Cuando la palabra viene a su corazón, es viva y eficaz. Entonces estas letras no pueden ser vivas porque son letras, son vivas porque tienen el corazón de ¿quién? De Cristo, porque está escrita la vida de Dios en la Biblia para usted. La vida de Dios está aquí y ella se mete en su corazón y se hace real a través de ¿quién? De Cristo. Y por eso nos queda más fácil obedecer. Versículo 24, 23, 24, sí. Dice, porque toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor ¿qué? Se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Pedro cierra este pasaje hablando de la transitoriedad de la vida, usando dos palabras. Hace una comparación, dice primero, dice, toda carne es como hierba. Cuando dice toda carne, está hablando de la vida de los hombres y los animales. Es decir, todo lo que sea carne tiene una vida, pero esa vida es como la hierba. ¿Qué pasa con la hierba? Hoy es y mañana no es. No con la otra hierba, sino con la hierba natural de la tierra, las plantas. Hoy es y mañana ¿qué? No es. Él está usando las palabras del profeta Isaías y luego dice, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. Resulta, escuche, que cuando hablaba de esto, él se refería a un pasto silvestre que nace en Israel en una temporada muy bonita, y de ese pasto sale una flor por entre el pasto. Y él decía, es muy corto el periodo que dura eso, es un espectáculo. Ver el pasto silvestre, es un pasto largo, bonito, verde, y dentro de ese pasto, por la mitad del pasto nace ¿qué? Una flor blanca. Eso es un espectáculo, verlo allá, usted lo puede investigar. Y esa flor dura poquito, se cae, el pasto también, y la tierra sigue siendo otra vez árida. Acuérdese que Israel está ¿en dónde? En el desierto. Pero florecerá en el desierto, dice la palabra. Habrán ríos ¿dónde? En el sequedal, porque la palabra lo dice. Es decir, algo puede ser muy hermoso en este mundo, pero también es común en todos los hombres, porque al final es temporal, se cae o muere y deja de ser. Cada vez nos aterramos más con mi esposa de cómo los días son tan rápidos, los años pasan más rápido. El 21 cumplimos 13 años de casado, antier, y han sido rápidos, ¿cierto? Han pasado como un suspiro. Mi esposa se acordó de un chiste, voy a contarlo, bueno, de la pareja que cumplieron aniversario, entonces llevaban casi 50 años de casados y él le dice que está muy feliz por esos 50 años. Y le dice, ¿por qué? Dice, porque han sido como 3 minutos, mi amor. Dijo, 3 minutos y 3 minutos debajo del agua. Dice. Bueno, el tiempo pasa rápido. El tiempo pasa rápido. Nadie aguanta 3 minutos debajo del agua, ¿no? 1,5, 2 por mucho. El hecho es que, iglesia, la vida es temporal. Ame lo que tiene ahora. Valórelo. Ame su familia, si tiene un trabajo, si tiene salud. No se ocupe tanto de lo terrenal, porque hoy es y mañana no es. Yo llevo hartos años en el ministerio, o quizás pocos, no lo sé, pero he visto pasar tanta gente por la iglesia y he visto madurar tan pocos en la iglesia.
Yo creo que han pasado más de 1000 personas que yo haya tenido contacto personal en estos más de 20 y pico años. Y ver que gente que está en el mundo, gente que nunca volvió, gente que se fue a las sectas, gente que se pierde, gente que encontró su vida en el mundo, en la prosperidad, que usted hoy en día pueden decir que viven mejor que uno en muchas áreas, y es cierto, tienen sus carros, sus casas, sus apartamentos, pero están sin Dios. Y han olvidado esto, han olvidado lo que dice Pedro, dice, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor, ¿qué? Permanece para siempre. Miremos Job 3, 17 y 19 para cerrar con ese gran hombre. Job 3, 17, 19. ¿Cuántos han leído la vida de Job? Tremenda, ¿no? Job 3, 17, 19. Allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas. Él está hablando de la muerte. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí está el chico y el grande, el siervo libre de su señor. ¿Sí? Él pone a todos igual. Dice, allí reposa, los de agotadas fuerzas descansan. Dice, los impíos dejan de perturbar. Dice que los cautivos no oyen la voz del capataz, ya no están en su esclavitud. Hablando de la vida pasajera. Él habla de muchas personas dando a entender que la vida es un momento. Por eso el versículo 25 de Primera de Pedro dice, mas la palabra de ¿qué? Del Señor permanece para siempre. Y dice al final, esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido ¿qué? Anunciada. Esto es lo que predicamos, el Evangelio. El Evangelio dice que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para darnos libertad. El Evangelio dice que el amor verdadero se conoce a través de Dios. El Evangelio dice que no hay esperanza para este mundo si no es en Cristo. Vamos a hacer una conclusión que la quisimos copiar hoy. Una conclusión negativa y una positiva del tema. ¿Cuál es la negativa? Escuche. La negativa es la siguiente: no se puede conocer el amor verdadero si no hay obediencia, porque la obediencia purifica el corazón. Por eso algunos que dicen ser creyentes son rebeldes y desobedientes a Dios y su palabra, porque están engañados en su corazón que no busca purificarse. O sea, es decir, todo el que ama a Dios anhela todos los días estar ¿qué? Santo, limpio. Eso es lo negativo. Ahora lo positivo. Un corazón obediente muestra que ha nacido de nuevo, por eso obedece, y en la medida que obedece su corazón es purificado cada día más. Por lo tanto, no es engañado y puede amar como Dios dice que debe amar. Permanece en Dios y la palabra de Dios permanece en él. Permanece en Cristo y Cristo permanece en él, también se puede decir de la misma manera. Y las aplicaciones para hoy. La máxima muestra de amor es orar por los demás, sobre todo por lo que Dios ama. Amas a alguien profundamente y esa persona no lo sabe o esa persona es reacia a tu amor, no te puede impedir que ores por él. Usted puede decirle a una persona, lo invito a la iglesia, y dice, no, yo no me gusta, no quiero ir. Te invito a que leas la Biblia, tampoco me interesa. Te invito a que hagas algo por tu vida, es mi problema. Puedes decirle todo lo que quiera y él te puede rechazar todo lo que quiera, pero hay una cosa que esa persona no puede impedir y es que usted ore por esa vida. Ese es el amor agapao o el amor agape. Amo a esa persona entrañablemente, me voy a proponer orar por él toda la vida. Yo llevo orando por mis hijos lo que llevo en la iglesia, 25 años. Mi hijo mayor tiene 30 años. O sea que a él duró 5 años sin oración. Y mi hija tiene 27, duró 2 sin oración. Y el otro sí toda la vida, que tiene 18. Pero siempre he orado por ellos, porque los amo. No importa qué pase con sus vidas, voy a seguir orando por ellos toda la vida. ¿Por qué? Porque eso es amor.
porque Dios obrará en el tiempo perfecto en el corazón de ellos. Pero tú puedes hacer muchas cosas por las personas y tal vez no puedas ni siquiera orar por ellos, que es más triste. Entonces, el amor verdadero es ese, oro. Y obvio, en lo que puede hacer también hay que hacerlo. La segunda es que el creyente verdadero desea purificarse por amor a Cristo que habita en él. Primera de Juan 3:3. Todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo como él es puro. ¿Por qué debe purificarse el cristiano? Porque está esperando la resurrección de Cristo. Y cuando Él aparezca, lo va a disfrutar, lo va a ver. Se va a encontrar con Él en las nubes, si viene antes de que muramos, o cuando muramos nos encontraremos con nuestros hermanos en las nubes. Chévere, ¿no? O ellos se encuentran con nosotros o nosotros nos encontramos con ellos al final de la historia. Si usted está vivo, se encuentra con todos en las nubes. Y si está muerto, entonces está allá y se encuentra con ellos también acá. Pero debe haber ¿qué? Purificación en el corazón. Y la última, no podemos dar aquello que no tenemos. La pregunta es, ¿y por qué no lo tenemos? No podemos dar aquello que no tenemos. ¿Y por qué no lo tenemos? ¿Alguien tiene que me preste 2 millones de pesos ya? O sea, aquí, en efectivo. Nadie. Y si los tiene, pues tampoco, tranquilo. Pero es así. Tú quieres hacerle un favor a alguien de pronto necesitado que te llama en esta época, mire, estoy pasando un momento difícil. Y esa persona es un amigo suyo, un familiar. Y usted realmente no tiene cómo hacerle el favor porque pues no tiene, listo. Tiene lo suyo, lo de su trabajo. Sí, pero él necesita algo urgente y usted no tiene. Usted por más que lo intente, no lo puede hacer. Así pasa con el amor. Tú no lo puedes dar si no lo tienes, tienes que recibirlo primero. Y cuando lo des, no te puedes jactar. Por eso las parejas no se deben jactar el uno al otro. Yo no amo más a mi esposa de lo que ella me ama a mí. Debemos simplemente, ¿qué? Amarnos. A mí esa frase me parece como fea. Yo te amo más. Más que, o sea, que antes no lo amaba o qué. Sí, ahora te amo más. O sea, ¿no me amaba antes? Sí suena así, ¿no? O esta es peor para las parejas. Es que yo te amo mucho. Esa es peor. ¿Mucho? O sea, ¿cómo así que es mucho? ¿Mucho? Exagerado, o sea, está haciendo mucho por mí, pobrecita o pobrecito. ¿No? Entrañablemente, dice mi esposa. Pero yo tengo la mejor frase. ¿Te amo y qué? Y punto. Listo. Esa es la más poderosa. Vamos a orar, póngase sobre sus pies y vamos a orar. Vamos, esa es la más poderosa.